¿Cuánto está costando la canasta básica? ¿Cuál es el costo de la vida actualmente para un salvadoreño en momentos también de una crisis mundial, Danilo? En una crisis que está atravesando el mundo en torno a las economías. Los incrementos nosotros los empezamos a notar aproximadamente ahí en abril del año pasado y diríamos que estaban estables los precios, como ustedes podrán ver de acuerdo a ese cuadro que es de la Digestic. Venían estables los precios, pero empezaron a incrementarse ya en los meses posteriores a lo que tenemos actualmente en este momento. Entonces es un dinero, Luis, que no tenía la familia salvadoreña contemplado. Porque el poder adquisitivo no ha incrementado. Más bien el poder adquisitivo ha disminuido, el poder adquisitivo se encuentra bastante lacerado, bastante golpeado en este momento. El dinero alcanza relativamente para cubrir lo básico. Los 22 alimentos. Pero ¿qué pasa? Que la familia salvadoreña, con esos salarios mínimos, no se mantiene solo de comida. No solo son los 22 productos alimenticios, tiene que pagar el pasaje de bus para irse a ganar ese salario, claro. Tiene que pagar lo que son los servicios básicos, agua, electricidad, telecomunicaciones. Cuando usted compara el salario mínimo del sector comercio con respecto al costo de vida a los $816, es que el dinero ahí ya ciertamente no alcanza. A ver, ¿cómo podemos entender estos datos? ¿Son datos oficiales? ¿Son datos de...? Sí, son datos... los salarios mínimos, sí, pues son datos que ya están establecidos nacionalmente. El costo de la canasta básica son datos oficiales. Y el costo de vida sí es el análisis que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos realizado, tomando en cuenta los gastos que cotidianamente incurre la familia salvadoreña. Nosotros hemos hecho otros estudios, hicimos un estudio que se llama El Mosaico de la Migración, un estudio del año 2019, antes del contexto de lo que tenemos ahora con la realidad inflacionaria. Y de acuerdo al Banco Central de Reserva, a su estadística y también a sus estudios que nosotros citamos en ese estudio, pudimos encontrar y pudimos darnos cuenta que la población se va precisamente por razones de carácter económico. La migración tiene múltiples causas, pero fundamentalmente dentro de esas múltiples causas pesa mucho el tema de carácter económico. Y lo que es más grave aún de la población que se está yendo del país es que sobre todo son personas que provienen del área rural. Hay que tomar medidas que vayan encaminadas a enfrentar esta situación de carácter social y económica que está afectando directamente a la población. Hay un incremento de 161,000 personas nuevas pobres que se adicionaron a la pobreza. La pobreza en personas estaba aproximadamente en 1.495.000 personas y pasó al 2020 a 1.656.000 nuevos pobres en este país. Al día de hoy todavía la cadena de suministro se ve bastante afectada. Estamos hablando de que si antes se pagaba por un contenedor aproximadamente unos $2.000, ahora se está pagando aproximadamente unos $15.000, para que tengamos una idea del costo de la importación. La desigualdad social y económica que hay en este país amerita el que se pueda hacer una reforma tributaria. Una reforma tributaria fuertísima en la idea de lo que hemos sostenido en el pasado, de estar diciendo de que quien tiene más, pues que pague más, y quien tiene menos, pues que pague un poco menos, porque en materia tributaria quienes estamos aportando más es usted, soy yo. El consumidor final. Es la mayoría de la población. El tema de pensiones se vuelve fundamental en esta discusión, porque todo esto nos lleva indiscutiblemente al tema tributario. ¿Cómo está la estructura tributaria actualmente en este país para que se tomen las medidas que puedan enfrentar los factores de carácter social y económico que están afectando a la mayoría de la población? Creo que es necesario, creo que se vuelve contundente para los hacedores de políticas públicas, para nuestras autoridades, que puedan tomar las medidas
correctas, las medidas adecuadas para enfrentar este tipo de situación que estamos viviendo. Si nosotros comparamos los precios de inicio del año 2021 y a pesar de la implementación de la medida, la población siempre está desembolsando $1.61 de más en promedio por galón de combustible. Para que tengamos idea del impacto. Si esa medida no la hubiera tomado el Ejecutivo, el señor presidente, entonces indiscutiblemente los impactos serían muchísimos mayores. Esta es una medida positiva, sí, es una medida positiva y creo que hay que sostenerla en el tiempo. Yo creo que es positiva las que he mencionado, pero se necesitan otro tipo de medidas que puedan aliviar más la realidad de la situación económica de la población salvadoreña. ¿Por qué razón? Porque nosotros como CDC hemos estado afirmando, además con datos, con información, hemos estado afirmando de que hay una situación fuerte de inseguridad alimentaria con esta contracción económica que se encuentran en la población con el bolsillo, en su bolsillo. El tema es que esas medidas de la inseguridad alimentaria se ven reflejadas precisamente en el poder adquisitivo, en el acceso económico precisamente de los alimentos. ¿Hay afectación en la seguridad alimentaria? Por supuesto que hay afectación en seguridad alimentaria y este es un dato a partir de todos los debates que se dan en materia de seguridad alimentaria desde la FAO, allá en Roma, etcétera, y que nosotros hemos estado aportando precisamente a esos debates. En los mercados, ¿cómo se percibe esta eliminación de aranceles? Bueno, miren, yo creo que el impacto todavía no, nosotros en los mercados no vemos un impacto adecuado. Quiero empezar diciendo de que el índice alimentario que mide el precio de los alimentos, de los commodities en el plano internacional que utiliza la FAO, pues muestra disminución por un periodo consecutivo ya de 3 o 4 meses aproximadamente, de una leve disminución de alimentos. ¿Es positivo eso? Sí, es positivo. Evidentemente aquí, en estos dos productos de la cultura nuestra alimentaria, lo que estamos observando es precisamente un problema de especulación de alimentos. Ese punto ya lo la quería traer a la mesa. Defensoría del Consumidor ha puesto ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, ha puesto las denuncias de determinadas empresas que han especulado con los precios de los alimentos. Yo sí haría llamado aquí públicamente y en Cámara al Tribunal Sancionador a que falle en contra de estas empresas, porque no es posible que se esté jugando con el hambre de la población. No es correcto y no es justo de que estemos viendo estas situaciones que distorsionan considerablemente los precios en el mercado. Nadie niega que un empresario tiene que ganar, pero tampoco con los márgenes de ganancia que estamos viendo. 3.778 millones de dólares es lo que ingresaron según el Banco Central de Reserva en el primer semestre. Sí, es lo que llevamos. Bueno, ya hay señales en Estados Unidos que se hablaba de una posible recesión y las señales ya empiezan a hablar de lo que se llama el golpe suave, que no va a ser un golpe contundente en materia económica. Ya hay señales que están mostrando también cierto dinamismo en materia económica. ¿Eso es positivo? Sí, yo creo que eso es positivo. Yo creo que hay que invertir en desarrollo económico, social y económico. Lo hemos hecho el llamado a través de esta red. Nosotros como CDC creemos que es ahí la apuesta que debe de darse. El tema del consumo, los 6 países dijeron que era importante fortalecer la relación productores-consumidores, el etiquetado de advertencia frontal de alimentos y la promoción de la alimentación saludable. Estos son los aspectos que indiscutiblemente
habrá que trabajar, los hacedores de política pública tienen retos importantes y esperemos que esto se pueda promover. ¿Hasta dónde se le ve el final a esta crisis? Mire, pues, dos señales positivas, hay que decirlo. El índice de precio de los alimentos en el plano internacional, cuarto mes consecutivo a la baja. Okay. La apertura del acuerdo que a través del apoyo que dio Naciones Unidas, Ucrania, Rusia, para la exportación de cereales, alimentos sí. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos del golpe suave de la economía. Eso es positivo. Finales 2022, como dice. Entonces, finales 2022 vamos a cerrar con costos altos, inclusive con proyección de costos altos para el 2023. ¿Cómo nos comportamos los salvadoreños, ministro, en este periodo? Bueno, yo creo que es muy importante, esa pregunta es clave y definitivamente creo que nos comportamos muy bien. Okay. Creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele hizo un trabajo excepcional con respecto a las vacaciones más seguras de la historia y esto es por dos componentes, principalmente con el Plan Control Territorial y su complemento régimen de excepción, que definitivamente pues nos trajeron una gran tranquilidad y nos vienen trayendo muchos cambios desde el 2019 con respecto al tema de seguridad. El otro componente muy importante y que hizo seguras estas vacaciones fue el plan que hicimos con anticipación, que es una característica muy importante de este gobierno, que es anticiparse de los hechos y hacer todo de forma planificada y ordenada, y sobre todo trabajo articulado en equipo. Este 2022, en el mismo periodo de vacaciones agostinas, hemos tenido más de 353,000 visitantes en todos los puntos de El Salvador. Luego es lamentable el número de fallecidos, esto es muy importante y por eso no nos cansamos de exhortar a que por favor siempre revisemos nuestro vehículo, a que no nos distraigamos en el volante, pues esa es la principal causa de los accidentes de tránsito. Es la primera vez que El Salvador tiene una unidad de guardavías como debería de ser y como lo tienen países desarrollados y de primer mundo. Nuestros guardavías están certificados, tienen su equipo especializado para hacer este trabajo y los tenemos distribuidos en 25 playas de mayor afluencia. Estas han sido las vacaciones más seguras, tanto con el tema de seguridad, con el Gabinete de Seguridad, como el Sistema Nacional de Protección Civil, que ha hecho un gran trabajo en estas vacaciones. ¿Qué está pasando en las calles también, ministro? Porque la cantidad de vehículos incendiados ha incrementado. Sí, siempre que tengo la oportunidad lo digo. Y que no deberían de incendiarse los vehículos. No deberían de incendiarse y eso es porque lamentablemente a la hora de comprar un vehículo, la mayoría que se incendian son de los vehículos traídos, que han sido inundados en Estados Unidos. Vemos, los buscan las personas porque no tienen golpes, no es necesario hacer reparaciones, pero en muchos casos estos vehículos, justo después de hacer la compraventa, a las horas terminan haciendo cortocircuito y los salvadoreños terminan perdiendo su inversión. La mayoría de vehículos que se incendian es porque son vehículos traídos que han salido de alguna inundación en Estados Unidos. ¿Cómo están trabajando en este plan invernal 2022, ministro? Ya que dejamos de lado un poco la vacación, pero se traslapó en este periodo. Bueno, por supuesto, esa parte no ha parado. Definitivamente seguimos muy activos con respecto al plan invernal. Desde que lo lanzamos en abril, antes que comenzara el plan, lo hicimos de forma anticipada porque tiene dos componentes. El componente es de mitigación, prevención de riesgos, en donde con respecto a un historial de las áreas afectadas de los últimos 20 años, hemos venido trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Fovial diferentes puntos para poder anticiparnos a deslizamientos o lugares donde tradicionalmente tenemos afectaciones. En agosto estuvimos atendiendo las vacaciones de agosto, pero también estuvimos atendiendo las emergencias con respecto al invierno y le cuento que tuvimos 29 inundaciones, por ejemplo, desde el 1 de julio al 7 de agosto y ustedes pudieron ver todos los equipos activos haciendo una gran labor como lo hacen siempre. Así que definitivamente somos un gobierno activo, somos un gobierno que nos debemos a los salvadoreños y como siempre lo decimos, ponemos en el centro de nuestras acciones a la población salvadoreña. Esta unidad, así como la unidad de guardavidas, la creamos de cero.
Tenemos personal muy valioso, altamente especializado en cada una de las materias. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hacen todo tipo de intervenciones. En este caso, pues, estábamos viendo intervenciones con respecto a las inundaciones, intervenciones preventivas. También hacen rescates, pueden hacer todo tipo de rescates e incluso ayudan a bomberos cuando tenemos la temporada de incendios. Nosotros tenemos un constante monitoreo en los puntos donde sabemos que tenemos afectaciones. Esto, además de tener los tácticos operativos y tener un gran trabajo articulado, nos permite estar monitoreando y poder llegar a tiempo a atender a las personas. Recordemos que estamos siempre en la temporada invernal. Muy pronto, pues, el ministro del Medio Ambiente va a actualizar el pronóstico. Como hemos podido ver, tuvimos el paso de una onda que tuvimos las afectaciones de lluvias, que son las que estuvimos comentando hace un rato, sí. Y vamos a continuar. Lo importante es, y como siempre lo decimos, que acaten las medidas de precaución que como Comisión Nacional de Protección Civil les damos y que por favor no arriesguen su vida, no seamos temerarios, no pensemos que a nosotros no nos va a pasar. Es importante que los salvadoreños hagan lo suyo. El gobierno del presidente Nayib Bukele está preparado, lo hemos demostrado en cada una de las intervenciones que hacemos y siempre lo digo, la fórmula principal o el ingrediente, principal de esta fórmula es la población salvadoreña. El gobierno está listo, está haciendo lo suyo y si la población salvadoreña acata las medidas y pone de su parte, el resultado siempre va a ser positivo.